No, no. A ver, hermana, por favor. Nuestra enseñanza expositiva y consecutiva de eso, así como cuando le dice a su hijo no va. A ver, levante la voz. Eso, primera de Pedro. Hermanos, para los que no saben y nos acompañan por primera vez, aquí enseñamos expositiva y consecutivamente. Quiere decir esto, versículo a versículo, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Amén. Así es como se debe enseñar. ¿De acuerdo? Sin sacar de contexto para no hacer un pretexto. Muy bien, los niños van saliendo a su enseñanza, a su capacitación. Así que damos gracias al Señor. Muy bien, entramos juiciosa y cariñosamente para los que toman apuntes. Muy bien, papá. Qué bueno es ver un joven tomando sus apuntes. Me alegra mucho, hermanos. Para los que toman apuntes, bueno, para los que no voy a tomar apuntes, no estoy diciendo que sea malo. Qué bueno ver a algunos tomar sus apuntes. Para los que toman sus apuntes, bueno, continuamos primera de Pedro y nos vamos a adentrar en el capítulo 3. Amén. Bien, contextualicemos históricamente para los que no han escuchado las predicaciones. Primera de Pedro, o la carta del apóstol Pedro, se escribe en medio de una situación histórica por la cual estaban pasando los judíos conversos y los gentiles conversos. Amén. ¿Sí? Se habían convertido, se habían establecido, ¿cierto? El apóstol Pablo los menciona a todos ellos y los menciona el apóstol Pablo, ¿no? Y menciona el lugar y las iglesias en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y ¿dónde? Y Bitinia. Capítulo 1, versículo 1. ¿Claros? Para ir a contextualizar. Bien, época en la que están transcurriendo los hechos. ¿Quién gobierna? El Imperio Romano. ¿Quién es el gobernador de la época? Nerón. Año aproximadamente 64. ¿Qué ocurre en julio del 64? Es incendiada ¿quién? Roma, con todos sus habitantes. Un día Nerón se levanta y dice: la ciudad está fea, quisiera establecer un nuevo plan de ordenamiento territorial, porque la ciudad está fea, y la mando a incendiar, con todo y habitantes. Después, ¿qué hace Nerón? Promulga un edicto que dice: fueron los cristianos. Y empieza una persecución como nunca antes se había vivido, y que se empieza a vivir con tanta crueldad había, que cada uno que se consideraba cristiano y lo perseguían, cuando era tomado preso, ¿no? Y Nerón determinaba hacer sus festivales y sus bacanales, para Nerón alumbrar sus jardines y que se vieran un poco más resplandecientes, mandaba empalar a los cristianos. Los ungían con cera, los envolvían en seda y les prendían fuego. Y así Nerón tenía sus jardines mucho más resplandecientes y luminosos en la época de sus orgías y sus bacanales. Esa era la persecución de la época. Por eso se escribe Primera de Pedro. ¿Para animar a quiénes? A los creyentes. Primera de Pedro se escribe para animar a quiénes? A los creyentes. A los que el apóstol Pedro les llama ¿cómo? ¿Cómo les llama el apóstol Pedro? A los que el apóstol Pedro les llama elegidos. Capítulo 1, versículo 2. Pero también a través del capítulo 1 y capítulo 2, el apóstol Pedro diciéndole: elegidos, ustedes son extranjeros en esta tierra, su ciudadanía es ¿de dónde? Del cielo. Los llama el apóstol Pedro a que tengan una ¿qué? Esperanza, a que su fe ¿qué? Se fortalezca, a que aprendan a confiar ¿en quién? En Cristo. Amén. ¿Por qué les está diciendo todo esto Pedro? Precisamente por la situación por la que estaban viviendo. Entonces el apóstol Pedro llega al capítulo 2 y les dice: mire, ¿saben qué? Su roca, su base, su fundamento debe ser ¿quién? La piedra viva. ¿Quién es la piedra viva? Jesucristo. Para que vuestra fe no ¿qué? No decaiga. Y por ahí ustedes ¿qué? Retrocedan. O sea que la situación social del momento en la que estaba la iglesia, en medio en la que estaba la iglesia, era difícil, muy difícil. ¿Había persecución? Sí. ¿Estaban en medio de una situación hostil? Sí. Había una hostilidad terrible en la época, hermanos. Se decía cristiano y era sinónimo de asesinarlo. Y claro, esto viene ocurriendo, bien. Después el apóstol Pablo, ¿no?
con el ánimo de alguna manera de mantener la motivación en el creyente y su fe intacta, les dice a ellos: ¿sabe ustedes qué son? Ustedes son linaje escogido, el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis. ¿Qué, Pedro? Las virtudes. ¿De qué, Pedro? De aquel. ¿Quién es aquel? Cristo. O sea, en otras palabras, Pedro les está diciendo: mire, ocúpense aún en medio de esta sociedad hostil, aún en medio de esta sociedad que los presiona, aún en medio de esta sociedad que los persigue. Ocúpense de predicar a aquel que los pasó de tinieblas a luz y de muerte a vida. ¿Quién? Jesucristo. Hermano, la iglesia fue puesta en este mundo para predicar a Cristo. La iglesia fue puesta en este mundo para entrenamiento, no para entretenimiento. Aquí no entretenemos a nadie, hermano. Hoy en día, hermano, la iglesia muchos la ven como un teatro, como el teatro de los sueños. Sueña y ganarás el mundo. Yo digo, ¿de dónde sacó esto eso? ¿De dónde lo sacó? La gente hoy ha convertido la iglesia, menciona un autor, dice, se ha convertido como en el teatro. Y en una obra de teatro. ¿Y quiénes participan en una obra de teatro? Unos actores. Actor, ¿sabes qué significa? Viene del griego hipócritus. En español, hipócrita. O sea, uno que manifiesta cierto tipo de emociones que realmente no está sintiendo. ¿Eso hace un actor? Sí. A un actor le dice: mire, ríase, y él se tiene que reír, ¿o no? Ustedes no conocieron la vida de este hombre. ¿Cómo se llama? Ahí tiene una película que me llamó mucho la atención. Se llamaba Pescador de Ilusiones, la película. ¿Cómo se llama este actor de Hollywood? Simpaticón él, que hizo también de médico. Robin Williams, gracias, hermano. Robin Williams. Tenía que reír. Nos hizo reír a muchos y nos hizo llorar, hermano. Pero detrás de él había un hombre nostálgico, melancólico, deprimido, que al final muere. ¿Y muere de qué manera, hermanos? Y parece ser que la iglesia se está acostumbrando a eso, a una congregación de hipócritas que tienen la iglesia como si fuera una obra de teatro y están buscando cómo se les suple sus propias necesidades. Hermanos, por el amor de Dios, la época en que esta carta fue escrita fue una época tremenda. Ahora, ¿ustedes creen que las épocas han cambiado? Seguramente con respecto a monarquías, seguramente con respecto a formas de gobierno, sí. Pero la persecución ¿ha cambiado? No. No, hermanos santos de Dios. Y vamos a adentrar ciertamente entonces, después de esta introducción, a estar leyendo desde el capítulo 3 del versículo 1 al 17. Dice la palabra: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta, ¿la conducta de quién? De las mujeres, que están sujetas ¿a quiénes? A sus maridos. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea externo, de peinados ostentosos. ¿Se acuerdan que les hablé de la obra de teatro? De peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu que afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en el Señor, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole. Wow, ¿qué tal que eso se aplicara a este tiempo? Sí, pastor, pero usted no conoce la joya con la que vivo. Bueno, vamos a ver. ¿Se imagina que la esposa de uno le dijera a uno: oye, hazme un favor, dime mi señor? Uy, no, tampoco, pastor, mérmele. ¿Cierto? Wow. Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahora, ¿es posible que una mujer pueda vivir en tan grande sujeción? ¿Es posible? Bueno, algunas dirán, voltean a mirar: uy, aquí se necesita un milagro, que se abra el mar rojo, que caiga fuego del cielo. Sí es posible. ¿Cuándo es posible?
¿Quieren la respuesta? Porque que no nos gustaría, ¿no? No, Manchester City y Liverpool, por ejemplo. Y decirle uno a la esposa, oye, dime mi señor. El control, sí mi señor. ¿Es posible? Seguramente que sí. ¿Cuándo? Uy, pastor, deme la fórmula. Deme la fórmula, pastor. Hermano, hago un pacto. Timadores es que son. ¿Sí es posible la fórmula? ¿Quieren la fórmula? Varones, ¿alguno está interesado en la fórmula? No le cuesta un peso. Allá lo sabe. Amén, dijo el hermano, ¿no? Amén, amén. Muy bien. Escuche la fórmula para que su esposa le diga a mi señor. ¿La quieren escuchar? Y hay una hermana que está que me mira y dice, pastor, suéltela ya. Suéltela, pastor, suéltela. Ahí está, hermanos. Versículo 7. Vosotros, ¿quiénes? El lechero, el panadero, ¿sí? ¿Vosotros quiénes? ¿Maridos de quiénes? De esas esposas. ¿Cuáles esposas? De las que están sujetas. No de sujetas. A ver, sigamos. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más y como a coherederas de ¿qué? De la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan. ¿Ya entienden, maridos, por qué sus oraciones no pasan del techo? ¿Vamos entendiendo? ¿Qué será, pastor? Que oro y nada, pastor. ¿Qué será? Yo le digo, tráigame a su esposa. Le digo, ya sé por qué no pasa del techo, hermano. Fácil, hermano. Su carta de presentación, su tarjeta de presentación espiritual, cristianamente compartiendo y enseñando, es su esposa. Pastor, es que yo conozco, yo he dado con unos parroquianos que son simpatiquísimos. Pastor, yo conozco de las cosas de Dios. Llevo 35 años en la iglesia y conozco de las cosas de Dios. Yo esto me lo he, pastor, es más, he memorizado tanta Biblia. Se saben hasta 300, 500, 800 versículos. Yo le digo, muy bien, hermano. Qué bueno. Sí, pastor. Usted no ha visto hombre más íntegro, espiritualmente hablando, y estudioso de la palabra que yo. Qué bueno, hermano. Eso a veces lo hacen a uno como sentir así, ¿no? Uno se siente así. No me diga, hermano, ¿verdad? Ay, hermano, ¿en serio? Sí, pastor, me sé 200 versículos. Ay, hermano. Pero la cosa cambia cuando uno le dice, venga, hermano, ¿y cómo está su esposa? Y la esposa que está al lado, la pobre así toda desgreñada, vuelta. Y él voltea a mirar y le dice, ¿verdad que bien, mi amor? Y yo, dice, aquí pasa algo. Y por lo general, el más hablantinoso, hablador y lenguaraz es él. Para sacar como, ¿no? Pecho de guantiólogo es. Y por lo general habla tanto con el ánimo de que, ¿qué? ¿A qué no saben? Que ella no hable, que no abra la boca. Y si por ahí empieza a llorar, entonces, ¿por qué llora? No me va a hacer quedar mal. Y se porta de una forma, hermanos, que la esposa cuando pasa al umbral, él pasa al umbral de esta puerta, la esposa queda aterrada y cuando se sienta al lado de él pregunta, ¿será que este es el mismo de la casa? Yo no creo. ¿Sí ven, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Y eso que no hemos adentrado en el texto. Algunos están diciendo, ¿a qué hora se acaba esto? ¿Será que se demora mucho? Es que no gustar muchas veces, ¿no? Bueno. Finalmente, y esto no para concluir, Pablo está diciendo, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo ¿qué? Mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis ¿qué? Bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su... Dele vuelo a la lengua. No, dice refrene su lengua de qué? Del mal. Y sus labios no hablen engaño. Muy bien, amados santos de Dios. Continúa el apóstol Pedro. Apártese del mal y hagan el bien. Busquen la paz y sígala.
Porque los ojos del Señor están sobre ¿quiénes? Y sus oídos atentos a sus oraciones. Muy bien. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahora, no dice que el Señor no los vea, dice que está en contra. Y aquí hay algo que quiero aclararles. O estás con Dios o estás. Alguien dijo, no, o uno está con Dios o está sin Dios. No. O estás con Dios o eres enemigo de Dios. Aquí no hay términos medios, hermano. ¿Claros? ¿Sí? Bueno, sigamos, continuemos. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer el daño si vosotros seguís el bien? Es una pregunta retórica que está haciendo el apóstol Pedro, ¿no? Acude a una forma literaria llamada retórica. Esto es el apóstol Pedro como diciendo, bueno, ¿y a ustedes quién les puede hacer el mal? Si ustedes siguen el bien. Más bien, si alguna cosa padecéis, más bien sí que, alguna cosa padecéis. ¿Cómo? Por causa de la justicia, bienaventurados. O sea, que aún y siguiendo el bien, seremos de alguna manera, padeceremos de alguna manera, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿de dónde sacaron que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida? ¿De dónde sacaron que la vida cristiana es prosperidad, felicidad, gozo? Por eso es que muchos se acercan a las iglesias. Es más, son tan osados estos que le ponen hasta cita al Espíritu Santo para el día de los milagros. Digo, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Miércoles 7:30 de la noche, jornada de milagros. Venga, que el Espíritu Santo estará acá. Digo, a bestias, ¿cómo hacen? ¿Cómo harán? O sea, el gusano de guayaba, ¿no? La lombriz de tierra, ¿no? Dándole órdenes ¿a quién? A su creador. Padre, Hijo y Espíritu Santo, dándole órdenes al creador. Y es que hoy nos visita el Espíritu Santo. Y es que hoy tenemos una visitación. Y van a ver lo que Él es capaz de hacer. Así que Espíritu Santo, haz lo siguiente. Digo, wow, se tienen confianza estos hermanos santos de Dios. Nosotros somos sus siervos, hermano. Y Él obra conforme a su eterno amor. No por nuestra altivez, ni nuestra arrogancia, ni nuestra prepotencia. Él resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Dígame qué hijo que usted se le acerque y le diga, pa, ¿me puedes hacer un favor, pa? Es que la verdad, pues me gustaron aquellos zapatillas o aquellos tenis o algo, ¿no? Pa, ¿tú me podrías ayudar? O, pues, papá, yo creo que un hijo le pide de esa manera y el papá, como dicen los papás, se sacan. Ay, sí, aquí tenemos una mamá que no solamente se saca el pan, da la vida, da todo por su muchacho. ¿Así somos los papás o no? Así somos. Pero qué hijo que es arrogante y prepotente. A ese se le da muchas veces, pero porque toca. De verdad, hermanos, como por quitarse uno de encima, ¿no? Pero el hijo noble, humilde, sencillo, es uno dice, pa, ¿será que por favor? Es que eso es lo otro, ¿no? Hay que enseñarle a los chinos hoy. Es que desde las iglesias ni se enseña, porque como todo es declare, arrebate, decrete, ¿no? Y va el chino y le arrebata en la casa. ¿Usted por qué me viene a arrebatar? Si usted le arrebata a Dios, ¿yo por qué no a usted? Wow. ¿Fuerte o no? ¿No les parece? Tremendo, hermanos. Pero qué hijo que es noble y se acerca y dice, por favor. Es más, es que lo que les iba a decir, a los chinos hoy, bueno, sí, a los chinos. Hay que decirles hoy, van a algún lado y lo primero que uno le dice es, salude, ¿cierto? Porque entran con uno y a uno le provoca como meterle su coscorrón, como que salude. Y les ofrecen o comen y de gracias. Pero hermanos, si como creyentes no lo hacemos en la iglesia, si la verdad lo que más falta hace es ser agradecidos, de verdad, hermanos. La iglesia se ha convertido como en el teatro de los malagradecidos, de los que están todo el tiempo es dame, 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 dame. Y eso es lo que ofrecen todos estos pseudopastores, pseudoprofetas,
que se determinan pseudoapóstoles. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, estoy leyendo 1 de Pedro capítulo 3 versículo 14, para los que están aquí, estamos en una iglesia cristiana, no estamos en un templo mormón, por si alguna cosa. A ver, su Biblia, no me mire. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, versículo 14, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. ¿De quiénes? De los que pretenden perseguirlos. Ni se conturben, o sea, no se confundan, sino santifíquense a Dios. ¿Qué es santificar? Apártense para el Señor. ¿Desde dónde? Desde su corazón. Y estén siempre preparados. ¿Para presentar qué? Defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia. ¿Para qué, Pedro? Para que los que murmuran de ustedes como de malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo se padece por hacer el bien. ¿Sí o no? Sí. Ahora escuche lo siguiente. Mire lo que dice la palabra: sino santificad a Dios el Señor de vuestros corazones. Y estar siempre, ese es el título de nuestra enseñanza hoy. Estar siempre preparados. ¿Para qué, Pedro? No me mire. ¿Cuál es el propósito de estar preparados? El para qué, ¿qué responde el para qué? ¿Se acuerdan de las 6 preguntas básicas? ¿Qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué y para qué? Sí. ¿Qué responde el para qué? Los que estudian con el método inductivo. A ver, ¿qué responde el para qué? ¿Quién me dice? El propósito. El propósito. O sea, ¿cuál es el propósito de estar preparados? ¿Cuál? ¿Quién me dice ahí? ¿Cuál es el propósito de estar preparados? ¿Para qué, Pedro? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es su esperanza? Cristo. Usted no le, por alguna razón dentro de su familia, comunidad o amigos, compañeros de trabajo, no lo han señalado en alguna oportunidad. Porque usted vive circunstancias difíciles, adversas, lo primero que dice: ¿y dónde está su Dios? A ver, tanto que vas a iglesia, a dejarle allá la plata al pastor. Esto un día, de cualquier día lo cogen de las mechas y lo sacan. ¿No? Sí, hermanos. Pero uno se ha preparado para presentar ¿qué? Defensa. Ahora, ¿defensa de quién? De mi fe. ¿De mi fe en quién? En Cristo. No es defensa del pastor, no es defensa de la iglesia. Uy, hermano, los grandes debates y las defensas que se presentan es porque si la iglesia donde asiste es más grande. Hoy son tan valientes, hermanos, que defienden más malsanas doctrinas que la misma palabra. Y que ni se le ocurra hablar de mi apóstol. Asústame. No toquéis el manto del ungido. Usted. Porque como dijo una de estas chiflamicas, yo creo que hasta fuma cosas raras la pobre dama. Dijo: es que usted dice mal de mí y usted verá mi venganza como le cae. Uy, qué susto. Hermanos santos de Dios. Y hoy se defiende más todo esto que la misma palabra de Dios, por favor. Poco de cordura y sensatez, hermanos. ¿Sabe por qué ocurre todo esto? Porque han hecho de hombres ídolos. Han hecho de iglesias grandes sus templos. Dice: ay, ni parecido al templo nuestro. No, esa es una iglesita de garaje. Sí, gloria a Dios que es de garaje. Gloria a Dios. Porque el centro de este garaje es Cristo. Y lo que honramos es su palabra. Gloria a Dios por ser de garaje. No se diseñó esto, hermanos, para predicar de algo diferente que no sea su palabra. Y tristemente, le mencionaba ahora que estaba en mi aula, a la que me han dado el privilegio de enseñar en el curso básico, que hacía tiempo no lo hacía. Y esto no por mí, sino por decisión de un comité ahí académico. Pero tristemente, hermanos, hoy, y lo vi por ahí, el centro ya no es este libro. En un lugar, que no le voy a decir cuál,
y no lo vaya a averiguar. Están ofertando un cuaderno. Se está vendiendo un cuaderno. Tiene valor, o sea, eso es diga money. Otra vez, money. Eso así les toca en la codicia. Diga money. Les encanta. A los asistentes les encanta escuchar la palabra money. Y el cuaderno que están vendiendo, ungido por el apóstol, en la pasta dura, no estoy mintiendo, dice el cuaderno de tus sueños. Y vale, otra vez diga money. Uy, money. Money. ¿Y sabe qué hay en el cuaderno de tus sueños? Todo eso lo que tú anhelas terrenal. O sea, la hermana es money. Money. Oro, como dijo un actor de la época, yo no sé si ustedes lo vieron en alguna oportunidad, que dijo, tiene el piquito redondo de decir oro. Ay, les encanta. Y hermano, ¿cómo le parece que vendieron todos los cuadernos que tenían? Es más, van a sacar otros. Van a sacar más. Y el precio no es cualquiera. Pero dice el cuaderno de tus sueños. Y los llevan a que peguen recortes de revistas, de casas, de carros, hasta de manes a las solteronas, digo a las hermanas solteras, hasta de manes. Hay más de una que pegó a Brad Pitt. Hay más de una que pegó a Arnold Schwarzenegger. Yo le pregunto a estas alturas de la vida, hermana, aquí en Colombia, ¿cuándo va a conseguir usted un Brad Pitt en Boyacá, hermana? En Duitama, en Chiquinquirá, hermana. Pon un poquito de cordura, hermana. Por favor, si aquí todos los colombianitos dijo alguien, oiga, pastor, ¿y usted qué le pasó? Usted, porque me dijeron por el aula, ¿no? Dijo, le dije, ¿me ven bien? Una aula virtual, ¿me ven bien? Y dijo un hermano en Yopal, dijo, se vio como oscuro, pastor. Le dije, es que yo soy así, hermano. Me pasé del horno. Hermano, ¿de cuándo acá? Los hermanos, entonces los manes comprando el cuadernito, hermano, de tus sueños, y recortaron de las revistas. ¿Cómo eran las revistas de ahora, hermana? No. ¿Cómo, hermana? Y la otra hermana cogía la otra y ni se le ocurra. Esas revistas Cosmopolitan, Vanidad de Cel, Glamour, TV y novelas, no se las sabe, ¿no, pastor? De esas revistas, hermano, estos hermanos recortando a Angelina Jolie. ¿Cuándo usted va a conseguir una Angelina Jolie, hermano, en Tobia, en Sutamerchan? ¿Cuándo, hermano? Por el amor de Dios, un poco de cordura, hermano. En Chipaque, una Angelina Jolie. Por favor, hermanos. Un poco de cordura, hermanos. ¿No? Y por ahí da con una, y resulta que usted espera que se llame Angelina Jolie. ¿Sí o no? Y resulta que ella se llama más bien Nini Ofelia Sastoque. Y usted esperando que sea Angelina Jolie. No, un poco de cordura, hermanos. Y cuando se da cuenta de cuál es la honorable familia que rodea a Angie Ofelia Sastoque, pues la banda Los Sastoque, que son todos los dueños de las flotas de chía, hermana. Que con cualquier pleito se le bajan con una peinilla, un machete, una varilla, a ver cómo es la cosa, hermana. ¿Ustedes creen que no es así? Hermanos, mire, y sueñan con todo eso, hermanos. Mire, si algún libro le ha de quitar a usted el sueño, que sea este. Si hay un libro en el que esté depositado su futuro, su presente, y que sepa usted que su pasado fue limpiado, que sea desde este libro. Amén. Están muy callados. No falta la que haya comprado el cuaderno. Por favor, los sugieres al final revisan los bolsos. Mínimo nos encontramos. Bueno, hay una hermana que dice, ¿para qué compro eso? Si se lo dije. Ay, hermana, pero es que pues toca al menos pegarse de algo. Así es esto, hermanos. Qué tristeza. Bien. Vayamos a nuestro texto, estad siempre preparados. ¿Sí?
Y he dividido del 1 al 17 en 3 secciones para poder entenderlo mucho mejor. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Vamos en 3 secciones. La primera sección, por la que la he dividido, la enseñanza para que tengamos una mejor comprensión, va del 1 al 7. ¿Sí? La segunda sección del 8 al 12 y la tercera sección del 13 al 17. ¿Sí? ¿Claros? Pero para poderla desarrollar, permítanme, porque no es fácil seguir la línea de pensamiento de Pedro. Recuerden que Pedro no fue Pablo. Pablo, fariseo de fariseos, ¿sí? Discípulo aventajado ¿de quién? De Gamaliel. O sea, Pablo tenía un gran y vasto conocimiento de literatura, de filosofía. La época de oro de la filosofía pareciera ser desemboca en el tiempo de Pablo. Para que Pablo se hubiese podido parar en el Areópago y haberle enseñado a los griegos de la época, tenía que conocer el griego y filosofía. ¿Me estoy haciendo entender? No se paraba cualquiera, ¿sí? No se paraba cualquiera, hermanos. Fariseo de fariseo se dice, pero en cambio Pedro no. En Pedro es un poquito más complejo seguir la línea del pensamiento. Porque Pedro era ¿quién? ¿Qué era Pedro? Un pescador. Entonces pareciera que Pedro salta de un lado a otro y salta de un lado a otro. Pedro, ¿qué tiene que ver piedra viva con las mujeres sujetas? Por favor, Pedro, me vas a chiflar. Pedro, ¿qué tiene que ver, Pedro, ciertamente, el pueblo de Dios con mis deberes conyugales? Pedro, ¿qué tiene que ver todo eso con una buena conciencia? ¿Qué tiene que ver con eso que me van a perseguir? Pedro, ¿qué tiene que ver con todo eso? Para eso hay que estudiar y poder de alguna manera discernir por medio de la iluminación del Espíritu Santo y sí el estudio, porque es como estudiando. Es que nuestros hermanos, a los que aprecio mucho, hiperpentecostales y carismáticos, esperan que todo les sea como revelado. Asústame. Tengo una revelación para ti hoy. Y para evitarse estudiar la palabra, entonces, wow, o sea, ¿qué soy? Ay, bendito sois con toda bendición de lo alto. Ay, sí, es para mí. Ay, Dios. Y así todo. Te tengo otra revelación. Ah, el que ama el dinero no se saciará. No, esa no es para mí. No, ni de fundas. Te tengo otra revelación. Jamás estarás sola. Ay, gloria a Dios, yo sabía. Hermana, se lo dije, mi hija. Amiguis, ¿cuántos se han dicho amiguis? ¿No? Aquí tenemos un par. Amiguis, se lo dije. No era sino pegar la foto, no era sino pegarla, amiguis, se lo dije. Pero al día siguiente, esa amiguis vuelve. Tranquilices, hermana, te tengo otra revelación. Y Judas se ahorcó. ¿Qué va a hacer, menso? Y se colgó de un árbol y sus entrañas se esparcieron y los perros se las comieron. ¿Sí ve, hermanos? Ay, hermanos, mucho misticismo. Mucha cosa marihuanera, hermanos. Mucha marihuana. Es más, yo creo que ni la marihuana causa tan mal efecto como eso, así, mal interpretado. Eso es un revuelto de todo, hermanos. Así que vayamos entonces, déjenme empezar por favor, para poder discernir a Pedro y bueno, de alguna manera tener una mayor comprensión. Empecemos del 13 al 17, ¿sí? ¿Me permiten? 13 al 17. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia en todo aquel que os demande razón de esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo.
Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Muy bien. Dicho lo anterior, amados santos de Dios, wow, se me cayó este tiesto. Dicho lo anterior, amados santos de Dios, ¿alguien me quiere ayudar con esto? Por favor, espera un segundo. Gracias, hermana. Gracias. 0214, la clave por si quieres saber qué es lo que consulta el pastor. 0214 para el que encuentre ese teléfono, por favor. A propósito. ¿Su esposa se sabe la clave? Continuemos, hermanos, sigamos. Uy, pastor, no hable de ese tema. No estoy llorando, me estoy riendo, en serio. Estar siempre, ¿qué? Diga, preparados. ¿Sabe que me encontré el término preparado? Significa dispuesto, listo y equipado. Y a su vez me encontré con términos como competente, conocedor, capacitado. Y en nuestro populos, o sea, en nuestro pueblo, ¿sí? Preparados, ¿no? En nuestro lenguaje, ciertamente un tanto folclórico y bueno, de zona tórrida, me encontré ducho. ¿El término qué? Ducho. O sea que cuando alguien dice que usted es un ducho, ¿qué le está diciendo? Que está preparado, ¿no? Está preparado, ¿no? Como esposo, usted es un ducho. No, me salió fue trucho, pastor. Bueno, pero no importa, ducho. Sigamos con ducho. ¿Por qué se necesitará entonces estar dispuesto, preparado, equipado, competente, conocedor, capacitado? ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué? Mire, amados santos, porque nosotros vamos de alguna manera a vivir padecimientos por causa de la justicia. ¿Quién es mi justicia? Cristo, el Evangelio. Por lo tanto, les está diciendo Pedro, estoy leyendo el 14, no se amedrenten, no se asusten por temor de los que les quieren hacer mal. No entre en confusión en ustedes, sino al contrario, apártense para el Señor. ¿Desde dónde? De sus corazones. Y estén siempre, ¿qué? Preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que los esté criticando, que ustedes estén murmurando, que les estén tratando como malhechores con el ánimo de avergonzarlos, que los calumnian. O sea que tenemos que estar, ¿qué? Preparados. Mire, hermanos, estamos en una sociedad hoy que no es diferente, seguramente en sus formas sí, pero no diferente en la hostilidad de la época del apóstol Pedro en Roma en el año 64. ¿Ustedes creen que no estamos siendo perseguidos? ¿Sí? Los que no creen esto son los que andan en esa nebulosa hiperpentecostal, a los que quiero y aprecio, hipercarismáticos. No creen eso, creen que el cielo, el reino de Dios es aquí y ahora. Hágame el favor, Padre del cielo, que el Señor nos ayude, los apreciamos un montón. Pero hermano, hoy en día hay una creciente hostilidad hacia el cristianismo en toda la cultura occidental, como nunca antes y en cada área del cristianismo. Mire, hoy la sociedad está atentando, punto 1, contra la iglesia. Los estados están legislando en contra de la iglesia, en contra de la familia, en contra del matrimonio, en contra de los niños. Proyectos de ley, hermanos. Hay alguno que está diciendo, pero pastor, es que nosotros oramos. Dijo alguien, ay pastor, nosotros oramos. Le decía, yo le escuchaba. Oramos, es que en mi iglesia sí hay poder. Yo, a bestias. Es que mire, nosotros oramos, atamos y encadenamos esa lengua viperina que enmudeció, refiriéndose a una senadora que persigue las iglesias. Mire, no sea ingenuo, le dije a la persona. El hecho de que la señora hoy no hable y persiga a la iglesia, me reservo el nombre, estaba pidiendo que no solamente fuera un tema de impuestos, ya saben quién es, a lo cual no me resisto, no, venga y cobren los impuestos, claro, pagamos. De hecho, aquí hacemos nuestra declaración de renta, estamos inscritos ante la DIAN, tenemos nuestro NIT, rendimos cuentas. Qué bueno que fuera para todas las iglesias, excelente. Pero escuche, es que ese decreto de ley es la bisagra para que el Estado se involucre en la iglesia. Y es que no solamente era un tema de impuestos, era un tema de legislar para cuántos máximo podían congregarse. ¿En dónde podía estar la iglesia? Dentro del plan de ordenamiento territorial, las iglesias deben de estar en la periferia, o sea, en pueblos, lejos.
Yo digo, hermano, no vienen aquí que vienen a 10 cuadras, ahora sí van a ir hasta Mosquera, hasta Faca, no van. No vienen aquí que les toca el Transmilenio y aquí se hojan acá. No van, hermano. ¿Qué tal donde la iglesia tocara más allá, hermano, de por Chipac y todo eso? No, no van, hermano. Pero de eso se trata. Ahora, no sean ingenuos. No fue que ustedes porque oraron la lengua viperina cesó y las voces cesaron. No. ¿Sabe qué? ¿Por qué se cayó la senadora? Porque está calladita esta senadora. Porque a esta senadora, el presidente de él, sigamos, le dijo, mire senadora, bájele el volumen. ¿Sabe por qué? Porque a partir de nuestro nuevo partido político necesitamos votos para la alcaldía y los cristianos ponen votos. Cierre el pico, porque tenemos que ir a las iglesias cristianas a pedirles votos. No votos el de acá, sino votos de, ¿no? Vamos a pedirles votos. Y algunos fraudulentos pseudopastores acanallados y amangualados con estas recuas políticas malolientes prestan sus púlpitos para lanzar candidatos a la política, a la alcaldía. Hermano, el día que usted me diga, pastor, le voy a traer un político, tráigalo. Y que cuando pase ese umbral se arrodille y se arrepienta. Así lo aceptamos. Pero voy a dejarles claro a cada uno de ustedes, esta no es una iglesia que promulgue proselitismo político. Esta es una iglesia que se diseñó desde el púlpito para glorificar el nombre de Dios, honrar la iglesia y exaltar su palabra de Dios, no para hacer asociaciones acanalladas con corruptos. No, hermanos. Y los pastores se venden y fungen como guaripoleras de turno, ¿no? Para ver qué hay para ellos y al final no pasó nada, hermanos. ¿Sí me hago entender? Entonces por eso le dijeron, mire, ¿sabe qué? No, cierre el pico, senadora, cierre el pico. Necesitamos los votos, dijo el presidente del, me reservo el nombre. Entonces, amados santos de Dios, y escuche, y no es que se cayó, sino que por debajo, como las serpientes, están preparando y siguen preparando sus proyectos de ley. Espere que pasen las elecciones a la alcaldía y me cuentan cómo vuelve y se revive todos estos proyectos de ley. ¿Ustedes creen que no estamos siendo asediados, hermano, con este tema proabortista? ¿No? Hasta 24 semanas, ¿a quién se le ocurre, hermano? Solo a una sociedad que va en pos de quién, que va en pos de perseguir a quién, a la iglesia. Hermano, ideología de género, por el amor de Dios. ¿Ustedes saben qué incluye dentro de todo la reforma a la salud? ¿Por qué también hace parte todo esto? Porque se quieren ganar la gente de alguna manera diciéndoles que los niños desde los 6 años pueden determinar qué género son. Y que el niño de 6 o 7 años dice, no, yo ya no soy niño, soy niña. ¿Sabe qué tiene que hacer el Estado? Proveerle el tratamiento hormonal para que él sea niña. Ay, pastor, no, es que usted habla mucho de política. No, hermano, no estoy hablando de política, estoy hablando de una sociedad corrupta y depravada en la que está la iglesia, y la iglesia no se puede mezclar con eso. Cada vez que usted se mezcla con un político, ahora, ¿que hay derecho al voto? Sí, vote por el que usted quiera, hermano. Eso no es mi problema, hermano. Yo lo único que le digo, santo y santa de Dios, es que cada vez que se hace una manguale político, una sociedad de estas corruptas, se establece este tipo de mangualas, escuche, aún te estás haciendo cómplice o de proabortismo o de ideología de género o de todo este tipo de cosas, hermanos. Eso es lo que está corriendo hoy, hermanos. Y a la iglesia se le persigue y a mí me llaman homofóbico y me tildan de lo que sea. No vieran, hermano, eso es para privarse. Entonces, santos de Dios, hoy no es diferente. Por eso dice la palabra, mire, estén preparados para presentar ¿qué? Defensa. ¿Cómo? Como con mansedumbre. Uy, pastor, ¿cómo será usted con mansedumbre? No, sí, yo aquí donde me ven sí presento con mansedumbre. Pastor, ¿por qué usted no homosexualismo? ¿Por qué usted en contra del homosexualismo? Porque Dios nos creó varón y hembra, XX y XY, punto, científicamente comprobado. ¿Dónde está su Q28? No existe.
No existe. Esto es con, hermanos, eso es presentar defensa. Y la defensa, escuche, para que sea aprobada y que nosotros no seamos avergonzados, se presenta desde nuestra propia conducta, desde nuestra propia vida. Por eso desarrollemos, amados santos, la segunda parte que tiene que ver con nuestras responsabilidades como creyentes para nosotros poder verdaderamente sentirnos preparados y presentar defensa con mansedumbre. ¿Cómo tú puedes presentar defensa con mansedumbre si lo que tú estudias y en lo que tú dices creer no vives? Hágame el favor, chompiras. ¿Cómo puedes tú verdaderamente presentar defensa con aquellos familiares que te señalan, que te critican? Con aquellos familiares que te quieren avergonzar, vecinos, amigos, compañeros de trabajo. ¿Cómo? Si tú, dice la palabra, escuche lo que dice el apóstol Pedro, para poder presentar, escuche, con responsabilidad de defensa. ¿Cómo? Desde las mujeres. ¿Cómo desde las mujeres? Estar siempre sujetas ¿a quiénes? A sus maridos. ¿Cómo? Desde los hombres, desde los esposos. ¿Qué dice de los esposos? Que los esposos tienen que vivir sabiamente con ellas. ¿Cómo decir Cristo es mi Salvador cuando tu matrimonio y tu relación matrimonial está al garete? No sea Cantinflas, hermano. ¿Cómo decir esto, hermanos? Y no procurar nosotros de verdad santidad y estar apartados para Dios. Si dice la palabra, den trato, dice la palabra, como a vaso más que. Por ahí vi unos vasitos desechables. Alguien que me preste un vasito, por favor. Como a vaso más que frágil. ¿Quién le va a creer a usted que usted es un hombre de Dios si usted se porta tosca, ruda y ordinariamente en su casa? ¿Cómo va a presentar usted mansedumbre? ¿Cómo usted, mujer, va a presentar mansedumbre si usted no se porta verdaderamente humilde y sencilla? ¿Cómo? ¿Cómo decir que yo puedo presentar defensa de lo que yo creo si no es lo que tú vives? Uy, no hay uno de esos que son como de plástico, ¿no? Bueno, dejemos este. Mire, como más que, digamos que es de vidrio, ¿no? Pero hermano, mire, vaso más frágil significa que es susceptible ¿a qué? A quebrarse, ¿sí o no? ¿Cierto? Los manes quieren sujeción y buen trato, pero es muy difícil en un vaso así. Porque así ella quisiera, ella quiere, pero no puede retener, porque su corazón está como roto. Y usted quiere que se sujete. ¿A quién le pertenece este vasito? Que es la mujer. ¿A quién le pertenece? Tú lo rompes, tú lo quiebras. Ríndele cuentas al dueño de este vasito. ¿Te vas dando cuenta por qué tus oraciones tienen estorbo? ¿Sí o no? Porque enmudecieron, hermanos. ¿Me dice entender? Es una analogía, hermanos, una ilustración. Quieren que ella retenga todo lo bueno. Sí, pastor, es más, hasta los manes oran. Amor, oremos a partir de hoy. Señor, como tu palabra dice, que las mujeres estén sujetas a los maridos. Wow, qué oración. Sí, pero entonces ella también responde, que éste aprenda a vivir sabiamente conmigo, Señor. Y que me dé trato frágil porque es un lagarto, ¿no? Ayúdame, Señor, cámbialo, múdalo, que hay una metamorfosis en este broncotiranosaurio rex. Por lo menos que pase de dinosaurio a renacuajo, pero haz algo, Señor. ¿Para qué, varones? ¿Para que sus oraciones no tengan? ¿Cómo vas a presentar defensa, hermano, de lo que crees? Si al contrario, incluso hasta avergüenzan. Porque cuando vienen a la iglesia llegan a la casa y de pronto sus hijos no han venido. ¿Qué pasó? No, van agarrados. Y la mejor respuesta de algunos familiares o compañeros o amigos que los conocen, eso no vuelan por esa iglesia que ustedes cada que van por allá vienen es agarrados y peleados.
¿A qué van por allá? Eso no vayan por allá. Mejor quédense acá. Mire, usted cada vez que se queda acá, mija, viendo la novela turca, usted no pelea con su marido. Y usted, hermano, cada vez que está con sus amigos, el Chagual o Patecumbia y todos esos en el bar Pikachu jugando billar, ustedes no pelean. Ay, son el hogar perfecto. Tremendo, hermanos. Qué vergüenza, hermanos. Estar siempre, ¿qué? Preparados. Pero para estar preparados hay que estar capacitados, listos, equipados. ¿Y eso es desde dónde? Diga, desde el estudio de la palabra. A mí no me diga la palabra porque cualquiera tiene palabra. O sea, verborrea. O sea, incontinencia verbal. Cualquiera la tiene o no. ¿No? Vea a esos políticos. Uno dice, ¿y este qué lo? Pero ¿y este qué es lo que habla? Y así, vean estos canales, ¿no? De televangelistas. Es una incontinencia verbal. Ni la Biblia, hermanos, ni la Biblia. ¿A qué horas irá a terminar este? Ya voy a terminar. Entonces, amados santos de Dios, dice, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre para todo aquel que les demande, ¿no? Que les demande qué, en quiénes ustedes han creído, porque la gente dice, ¿usted en qué cree? Mire, ustedes de que está en la iglesia peor le va. Como que ustedes de que es cristiano ya no levantan ni por un veneno. Ustedes de que es cristiano le cayó como la roya. No, hermano. Es que lo que pasa es que cuando se nos predica la palabra, llegamos a Cristo, Él nos saca todo. Y tiene que sacarnos todo y hacernos polvo para volver a hacernos de qué? De nuevo. Porque Él no edifica sobre fundamento ajeno. Cristo no vino para entretener tu vida. Cristo vino para deshacer tu vida. ¿Claros? Y si te deshace, ten la certeza, te hace de nuevo. Y todo en Él es nuevo. Amén. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Es por ello, hermanos, que es nuestra defensa, es desde nuestra conducta y desde nuestros deberes. Nuestros deberes, ¿cuáles deberes? Desde nuestros deberes de familia. ¿Y en qué está fundamentada la familia? ¿Cuál es el fundamento, la esencia de la familia? El matrimonio. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cuál es la esencia de la familia? El matrimonio, hermano. No son los chinos, perdón, no son los niños, los pequeños emperadores, esos que arrodillan a los papás. No. Por eso cuando uno nota las familias, ¿no? Escuche, hermano, es el matrimonio. Y uno nota que a veces en los matrimonios ya unos han ido aprendiendo. Pero escuche, cuando tú ves un matrimonio que tienen 1 o 2 hijos o 3 hijos, ¿en dónde van los hijos cuando va el matrimonio? ¿En dónde? En la mitad. ¿Ese es el fundamento? No. Ella y yo y mis hijos. Porque mis hijos van a recibir de lo que yo tengo como matrimonio. Eso es lo que reciben nuestros hijos. O sea que para usted cuando algún papá dice, pastor, conozco de las cosas de Dios, mi vida daría por mis hijos, y le pregunto, ¿y por su esposa? La cosa cambia. Primero es por su esposa, hermano. Usted no puede pedirle a sus hijos que tengan esas muestras de amor, de ternura, de compasión, de comprensión, de amabilidad, de nobleza. Si usted no la tienen, ustedes no la tienen como matrimonio. ¿Qué piden? ¿Cómo presentan defensa, hermanos? Pero qué bueno es ver un matrimonio, ¿no? Que es la otra parte que dice, oiga, ¿usted qué está haciendo? ¿Cómo le ponemos? Jessy Cantinflas, ¿qué está haciendo? Y Jessy responde, no, pues mire, estoy yendo a la iglesia. ¿Cómo así? ¿Usted se convirtió? ¿Ahora es evangélico? ¿O qué es usted? No, pues sí, soy evangélico, voy a una iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque esos que te murmuraron y te criticaron, después vienen y te preguntan, oiga hermano, ¿será que usted me puede dar una manita? Usted que está más cerca de Dios. ¿No? ¿Qué está haciendo, hermano? No, mire, estoy yendo a la iglesia, hermano. Me están enseñando mi deber primero como esposo, como padre, mi deber como cristiano, como hombre de Dios. Oiga, pero es que desde que los vemos su matrimonio ha sido transformado. A usted ya no se le ve con esa cara de
En fin, no se le ve con esa. Ahora tiene cara de, ¿no? Ha cambiado. Y su esposa, hola, ¿cómo ha cambiado? Se les ve bien. Claro, el que es creyente de verdad, porque el que no dice, sí, pues ahí vamos, fregados pero contentos. Ahí la inmunda, pero ahí estamos. Uy, hermano. Así como cuando usted era pobre, chino. Con el mínimo. Ay, hermanos, no. Qué bueno encontrar un matrimonio. Mire, presentar defensa de la fe es tener la actitud y la conducta correcta, hermanos. ¿Y la respuesta qué? Correcta. Y vamos a nuestra tercera sección. Y van bajando los jóvenes de la alabanza. Nuestra tercera sección, la que yo la definí finalmente, y como para ir concluyendo, no, y esto no porque el finalmente sea aquí acaba todo, no. De lo que les estoy diciendo de deberes conyugales, que es las mujeres, los esposos, finalmente, o sea, les quiero concluir con esto. Que ustedes sean todos de un mismo sentir, ¿de un mismo qué? Hermano, a veces la esposa va para un lado y el man va para el otro. Mi hijo, que esa sociedad no le conviene, que no haga ese negocio. ¿Para qué va a meter la plata en esa pirámide? En bitcoins, ¿usted sabe bitcoins? No, pero dicen que es harta plata. El man, si al caso sabe, hermano, de pronto por ahí que Dios le dio la oportunidad aquí sabrá tal vez de, no sé, de vidrios se ha dedicado al cultivo de papa o tal vez gallinas o marranos. Pero él cree que es un genio con los bitcoins. Hermano, a lo que Dios nos llamó a cada uno. ¿Usted sabe bitcoins? No, pastor, pero yo sé que eso es bueno. Ay. No, pero la pirámide, ¿cuánta gente no metió plata en pirámides? No. Silencio, no se ventaníen. ¿Cuánta gente no le dijo, mire, que es que allá usted va y muchos pidieron plata prestada en bancos y fueron y pusieron la plata y les dieron, si sabe, no, se quebró. Dos, uno, por ignorantes. Dos, por codiciosos. Y por lo regular el ignorante es codicioso, el codicioso es ignorante. Menos mal que aquí no hay ninguno. Diga amén. Ah, mentiroso. Ay, santos de Dios, hermano. Y la esposa le dijo, no ponga esa plata, mi hijo, no se junte. Justo le salió todo al revés. ¿Ya que no saben la vocecita que después escuchó el marido? Ah, se la saben. Se lo dije. Hermanos, por eso dice la palabra, escuche, que todos sean de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por, ni maldición por, o sea, decir mal por, sino por el contrario, bendiciendo. ¿Cómo? Así es su lenguaje. ¿Cómo habla, hermano? Y usted dice que va a presentar defensa. Ay. Bendiciendo. Y continúa ahí, dice, y el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué? No me mire o aquí va a pasar algo. Aquí pasa algo, se sienten los cascos del Apocalipsis. No me mire. Ok. Mira su Biblia abajo. A ver, muy bien, eso. Y allá lo intimidan a uno, no sé, intimidados, asustados, como sea, pero miren su Biblia. ¿Cómo dice? Versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, dele vuelo y suelte la hilacha de su lengua. No, ¿qué dice? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Hermano, ¿cómo decir que usted presenta defensa, que usted se prepara, si usted es el más chismoso, murmurador y crítico? Cierre el pico, hermano. Hermana, cierre el pico. Cójale dobladillo a esa lengua, hermana. O hermano, como dijo alguien cuando lo ve. ¡Ay, ahí viene! Esa con la lengua barre hasta los infiernos. Y le he dicho a más de uno, esto lo he enseñado varias veces, ¿no? Y concluye acá, ¿cuántas manitas tienes? Haga así. O hacen así o bajo y no respondo. No, yo soy capaz, hermano. Póngale que, a ver, haga así. Así sea intimidados, pero aquí asustados por temor, lo que sea, pero haga así. ¿Me estoy riendo?
No, bueno, ok. ¿Cuántas manitas? Haga así. ¿Cuántas paticas? Digo, piecitos. ¿Cuántas? Haga así. ¿Cuántos ojitos? Haga así. Uy, se ven ridículos. Pero bueno, haga así, haga así, haga así. O hace así o me bajo, hermano. Eso. ¿Cuántas orejas? 2. Haga así con las cositas nasales y responda 2. Hermana, o hace o bajo. Diga 2. Muy bien. Dios es sabio, hermano. 2, 2, 2. ¿Usted se imagina, hermano, nosotros con 2 lenguas? Si una le queda grande, Dios es perfecto. Por eso el Señor dice, refrene su lengua, hermano. Mire, hermano, cuando uno consulta la palabra, alguien muy juiciosamente me dijo, pastor, ¿y qué será que en la Biblia? Bueno, no habla así tampoco, ¿no? Ella es muy querida. Dijo, pastor, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que la tribu de Dan solamente aparece cuando Jacob da la profecía y de resto no vuelve a aparecer en ninguna otra parte, ni en Apocalipsis? Me preguntó esa persona, pastor, ¿por qué será? Bueno, no habla así. Ella me dijo, bueno, pastor, ¿qué será? ¿Por qué? ¿Por qué no aparece en Apocalipsis? ¿Por qué aparecen 12 tribus, pero la de Dan ya no está en Apocalipsis capítulo 7, versículo 5? ¿Por qué será, pastor? Yo le dije, bueno, vamos a ver. ¿Sabe por qué? Porque en Génesis capítulo 49, versículo 16 al 17, Jacob no profirió una bendición, sino profirió una maldición. Y de la tribu de Dan se dice lo siguiente, escuche, en el capítulo 49, versículo 16 y 17. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y que hace caer hacia atrás al jinete. Algún televangelista dijo, hermano, mire, la bendición de Jacob sobre tu vida, así como Dan, hermano, astutos como serpientes. Yo decía, uy, qué serpiente para hablar. La mala interpretación, hermanos. Que Dios nos ayude. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo? Que Dan juzgará a su pueblo. O sea, Dan será el que señale, escuche, los errores del pueblo. Dan será el que murmure de su pueblo. Dan será el que diga mal de su pueblo. Dan. ¿Y sabe cómo lo compara? Lo compara como una serpiente junto al camino, como una víbora a la senda, que muerde los talones del caballo. Y escucha, y hace caer hacia atrás al jinete. ¿Sabe qué ocurre con el murmurador, criticón, fisgón, chismoso, piojoso, liendroso? El chismoso, murmurador, criticón, que hace volver atrás a los demás, como serpiente. Hermano, por favor, guarde su corazón de los de Dan. ¿Pueden haber Dan en la iglesia? ¿Pueden haber o no? Serpientes es lo que hay. Mire, eso es lo que hay, hermano. Hermana, si le contara, ¿no? Aquí en la iglesia han venido ocurriendo unas. No, hermana, es que esos son los de Dan. Y por lo general esos de Dan hacen volver hacia atrás a los que de verdad sí tienen ese interés, ese anhelo por aprender, por querer. Y los hacen volver ¿a dónde? Atrás. Por eso, ¿cuántas solteras hay aquí? Levante su mano, ya voy terminando. Solteras. Ni crea que las estoy promocionando, ni crea. ¿Cuántas solteras que tenemos el cuaderno de los sueños a la venta? Mire, soltera, por favor, guarde su corazón de dar con uno de Dan, con un danés. ¿Usted anhelaba, pastor, que sea un danés? O sea, no un gran danés. Hay algunos que son grandes daneses, o sea, quieren hacer volver. Pero guárdense, hermana, de un Dan, porque ese lo que quiere es hacerlas volver atrás. Hermano, usted, varón, ¿cuántos solteros hay acá? Uy, tenemos varios. Muy bien. Se casó, hermano, no sabíamos, no nos invitaste. Guárdese de una danesa, hermano.
esa que le quiere hacer volver atrás. Eso significa que refrene su lengua, hermano. Que el Señor nos ayude, amados santos de Dios, para, dicho lo anterior, poder presentar defensa. Concluyo. Primero, se presenta y nos preparamos para presentar defensa desde nuestra vida como esposo y esposa. Nos preparamos para presentar defensa desde nuestras relaciones interpersonales. ¿Cómo? Guardando nuestra lengua. ¿Quiere días buenos? Refrene su lengua. Nos preparamos desde, escuche, para de alguna manera, escuche, estar siempre preparados. Nos preparamos, escuche, desde nuestra confianza en Dios, considerándonos, como dice el texto, bienaventurados. Bienaventurados significa macarios, viene del griego macarios, que significa doblemente bendecidos. ¿Me hice entender, hermano? Si tú te consideras un doblemente bendecido, amado santo de Dios, podrás presentar defensa. Amén. Y eso es desde la conducta, desde nuestras diferentes áreas. Y mire, tengan la certeza, nuestro Dios, que es bueno, fiel, santo y justo, a pesar de las circunstancias, de la situación, del momento adverso, siempre estará contigo para que tú puedas presentar con mansedumbre defensa y vas a salir victorioso. ¿Me hice entender? Así que, habiéndome hecho entender, póngase sobre sus dos pies y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque es tu gracia, Señor. Es tu gracia. Es tu gracia, Señor. Padre, ayúdanos en el nombre de tu Hijo amado Yahshua, Señor, a vivir como es digno y auténticamente de uno que dice ser seguidor de Cristo, para que podamos presentar defensa con mansedumbre para aquellos que nos están señalando, de los que están murmurando y de los que quieren avergonzarnos, y nos quieren avergonzar incluso hasta llevarnos al término de considerarnos malhechores. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que estemos siempre dispuestos, atentos, Dios. Y esto es de nuestra buena conducta en Cristo, Señor. Por favor, Dios, y que podamos santificarnos a ti. Esto es estar apartados para ti desde nuestro corazón. Ayúdanos, Dios, a ser de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, Señor, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. Padre, ayúdanos, Dios, y a ser responsables, Dios, desde nuestra vida cristiana, Señor. Por favor, Dios, para poder tener, Señor, un proceder correcto, para poder, Señor, vivir de una manera correcta, Señor. Esto es no devolviendo mal por mal, para practicar una norma correcta, Señor, que es la de refrenar la lengua, Señor. Por favor, Dios, para que tengamos la motivación correcta, Dios. Ayúdanos, Señor, desde nuestros deberes, cada uno como esposos nosotros, y ellas como nuestras esposas, y las damitas solteras también, Señor. Damitas solteras, desde su corazón, desde lo interno de su corazón, vivir noble, afable y apaciblemente también, como conviene en el Señor, soltera, como conviene en el Señor, soltero. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, porque así también eran en otro tiempo las casadas y las solteras, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Las solteras se mantenían en la prudencia, en la sabiduría, esperando, y las casadas estaban sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor, Dios. Los varones solteros creciendo en su área moral, los casados viviendo sabiamente con sus esposas, para que ni unos ni otros tengan estorbo al momento de orar, Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor,
Es mejor, Señor, si se trata de padecer, dice el apóstol Pedro, que sea haciendo el bien. Si así tú lo quieres, Señor, gloria a Dios. Y no, Señor, vivir tal vez cómodamente haciendo el mal. Padre, es mejor padecer haciendo el bien, si es tu voluntad. Porque tú, mi amado Cristo, padeciste una sola vez por los pecados del justo, por los injustos, dice tu palabra. Padeciste una sola vez, Señor, por cada uno de nosotros, injustos, tú justo, para reconciliarnos con el Padre. Señor, te damos gracias por este tiempo, Dios. Y si usted está como matrimonio, están como esposos, tómense de la mano y los niños van a izquierda o a derecha, hermano, no al centro. Y que como cónyuges le puedan decir al Señor, Señor, por favor, a vivir como conviene en el Señor, sabia, prudente. Padre, que seamos de un mismo sentir. Por favor, Dios, ayúdanos como matrimonio, Señor, para estar preparados, porque son muchos, Señor, muchas lenguas las que se levantan en contra nuestra, Dios. Pero la mejor forma de presentar defensa con mansedumbre es desde nuestros deberes, desde nuestras responsabilidades, Dios. Si usted está solo como varón, ponga la mano en su corazón. Y si usted está solita como damita, ponga la mano en su corazón. Y dígale, Señor, por favor, a vivir como dama, dígale damita, a vivir como dama, sabia, prudente, decorosamente, desde lo interno de mi corazón. Y usted como varón, Señor, a vivir sabia, prudentemente, Señor, moralmente limpio, Señor, alejado de toda lascivia, pornografía, inmoralidad, Dios, de toda avaricia, de toda codicia, Señor. A vivir sabia y prudentemente, Señor. Por favor, Dios, y tanto casados como solteros, Señor, que finalmente podamos refrenar la lengua de todo mal y que nuestros labios no hablen engaño, que nos apartemos del mal y hagamos el bien, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Yahshua, Señor. Y hoy, Señor, con alegría y con gran gozo, Dios, vamos a decirte, oh Dios, para terminar con alegría y con gozo, que es tu bendita gracia. Gracias, bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados santos,